dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, enfocado en nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. El presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido el domingo durante casi una hora por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, episodio del que el gobierno se desmarcó, asegurando que los agentes actuaron unilateralmente y que fue condenado por varios países. ¿Qué lo montaron a juro, mamá? Esa pegada, que la creo. Sevin. Y esas fueron las imágenes que rodaron por el mundo de los que la oposición, la comunidad internacional califican como un secuestro del presidente de la Asamblea, el señor Guaidó, mientras que Maduro hace algunas horas dice que lo que sucedió con Guaidó fue un show mediático. Eso vamos a debatirlo hoy, porque ¿qué mensaje entonces se veía en la detención y la posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó? ¿Cuál fue la razón para detenerlo? ¿Quién ordena esta detención? ¿Nicolás Maduro? ¿Diosdado Cabello? ¿O fue un error de unos funcionarios que dicen que actuaron de manera unilateral, como lo dice entonces Jorge Rodríguez? Diferentes versiones, incluso dentro del mismo gobierno. Hoy vamos a debatir todo esto. Bienvenidos. Tensión, confusión, miedo, todas esas cosas que están pasando ahora en Venezuela por la detención y posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional opositora Juan Guaidó. Aunque el procedimiento estuvo a cargo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, el oficialismo lo tildó de irregular, ya que no se contaba con una orden superior. Las imágenes de la detención que se llevó a cabo mientras Guaidó se dirigía a un acto público en el estado Vargas fueron difundidas por las redes sociales. Un cabildo abierto lo esperaba en el estado Vargas. Juan Guaidó se dirigía a esta zona al norte de Caracas para un acto público, pero su plan se vio frustrado cuando recorría la autopista Caracas-La Guaira. Denuncia. Alertamos al mundo y al país que hoy, 13 de enero, un comando del SEBIN interceptó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y desconocemos su paradero. Este fue el primer llamado de alerta a lo que estaba pasando con el presidente de la Asamblea Nacional. A empujones, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia con armas largas y encapuchados se lo llevaron. Su esposa denunciaba los hechos. Abrieron la camioneta y lo obligaron a bajarse de la camioneta. Lo golpearon. No lo golpearon, pero nos dijeron que debían llevárselo detenido inmediatamente. Nos mostraron las esposas, forcejaron conmigo. Forcejaron conmigo y me quitaron su teléfono celular. Guaidó estuvo retenido por un espacio de media hora, según reportes en las instalaciones del SEBIN. Su rápida liberación hizo eco en las redes sociales, noticia que también confirmó su cónyuge. Agradezco a todos la inmediata reacción de apoyo ante el atropello de la dictadura contra mi esposo Juan Guaidó. Estoy ya con él. La dictadura no podrá doblegar su espíritu de lucha. Vamos rumbo al cabildo abierto. Con 2 horas de retraso, el presidente de la Asamblea llegó al cabildo. El apoyo de los ciudadanos fue evidente, así como las marcas de la retención en sus manos. Y aquí están los símbolos de la opresión. Pero aquí hoy en La Guaira está el símbolo de la valentía, de la resistencia, de la fuerza. En algunas zonas de Caracas, los ciudadanos salieron a las calles para adelantar un cacerolazo en rechazo a la retención del opositor. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció que lo ocurrido se trató de un show y confirmó que quienes detuvieron a Guaidó están siendo destituidos y sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos. Informó que la detención de Guaidó fue un procedimiento irregular y unilateral. Queremos informarle a todo el pueblo de Venezuela que esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show contra el normal desenvolvimiento de la vida en la República están en este momento siendo destituidos y están siendo sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos, de manera de que podamos averiguar y podamos establecer a ciencia cierta si es que se prestaron
para realizar este tipo de situaciones. Toda la situación ocurrió un evento irregular en la autopista Caracas-La Guaira que ya fue completamente solventado, que fue completamente superado. Tras su detención, Juan Guaidó le respondió al ministro Jorge Rodríguez. Aseguró que, de ser verdad esta versión del oficialismo sobre el procedimiento en su contra, pues esto significaría que Nicolás Maduro habría perdido el control de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Estas fueron sus declaraciones. Si Jorge Rodríguez dijo que era un espontáneo, entonces Maduro ya no controla las Fuerzas Armadas, porque se rompió la cadena de mando. Si son unos espontáneos, entonces ¿quién comanda hoy en el régimen? En teoría estaba siendo algunos elementos, pero si ya declaran, reconocen que no controlan los organismos de seguridad del Estado, tienen un problema muy grave en Miraflores. Y hace pocos minutos se conocieron las primeras declaraciones de Nicolás Maduro sobre la detención de Juan Guaidó. Maduro calificó el incidente como un show mediático de la oposición. O como el show de ayer, contando con la cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios del SEBIN. Ah, qué casualidad, una cámara perfectamente apuntada y dimensionada, una cámara perfecta, profesional, que toma el momento en que el diputado fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios que de inmediato me enteré de lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario, que se entregaran a la Fiscalía General de la República y que fueran destituidos por prestarse a un show mediático en contra del interés nacional. La pregunta de hoy, ¿qué mensaje envía la detención y la posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, al mundo? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomGuaidó. Hoy debatimos todas las versiones dentro del gobierno, fuera de ello, y realmente qué es lo que está viviendo en Venezuela. ¿Qué se está viviendo en Venezuela? En Caracas me acompaña Andrés Velázquez, exgobernador del Estado Bolívar, integrante de la Dirección Nacional de la Causa. En Washington, a David Smolansky, exalcalde en el exilio, dirigente nacional de Voluntad Popular, y en Bogotá está con nosotros Eduardo Flores, analista político, articulista del diario El Nacional. Señores, bienvenidos a todos. Sin duda, mucha confusión frente a lo que sucede en Venezuela. Cada vez salen más versiones, incluso del gobierno, la que acabamos de escuchar hace poco, y quizás empecemos, si les parece, por ahí, por esa versión del propio Nicolás Maduro, que dice que lo que pasó con Guaidó el fin de semana fue un show mediático. Señor Velázquez, gracias por acompañarnos. ¿Un show mediático de quién? A mí no me quedó claro nada de lo que dijo Nicolás Maduro. ¿Quiénes participaron del show mediático? O sea, gente del SEBIN participando de un show mediático de la derecha, según Nicolás Maduro. Gracias, Andrea, y bueno, gracias por esta entrevista. Lo dicho ayer por Jorge Rodríguez y lo dicho hoy, hace poco, como 1 hora, 2 horas, por Nicolás Maduro, cuando iniciaba su cadena el día de hoy, lo que indica es solo una cosa: el desconcierto que hay dentro del régimen. Porque ese cuento que ellos vienen a echar de que se trataba de un show mediático, nadie se lo cree. ¿Cómo es eso? Entonces, se volvieron locos estos agentes de la policía política del régimen y porque les dio la gana, bueno, interceptaron al presidente de la Asamblea en la autopista Caracas-La Guaira. ¿Eso fue así? No, en modo alguno. Yo creo que lo ocurrido nos coloca en la pertinencia de preguntarnos quién gobierna, quién manda en Venezuela. Porque cómo es que se da una orden de captura e inmediatamente a los pocos minutos se da la contraorden de ponerlo en libertad. Esas son órdenes y contraórdenes de demasiada envergadura, que tienen una carga desde el punto de vista político y de mando extraordinario. Lo que queda claro, y por eso creo que hoy Nicolás Maduro comienza su alocución en la írrita Asamblea Nacional Constituyente haciendo la explicación, porque saben que de alguna manera, como se dice popularmente, dejaron la cola
afuera, dejaron el rabo afuera con esa acción. Y sencillamente lo que han hecho, cosa que es repudiable, condenable por todo el país y por todo el mundo, como efectivamente ocurrió el día de ayer, que quisieron amedrentar y forma parte, no nos debe extrañar, de un gobierno o un régimen que sencillamente ha atentado contra la inmunidad de otros parlamentarios, Julio Borges, Freddy Guevara siendo vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien hoy está refugiado en la Embajada de Chile, o por lo menos el mismo alcalde Smoslanki, que todos estos alcaldes han tenido que salir del país y la mayoría de esos alcaldes han sido destituidos porque al régimen le dio la gana. Es la tiranía actuando y a nadie podrán venirle ahora con ese cuento de que se trató de que unos tipos se prestaron para un show mediático. Ningún show mediático. Allí lo que quiere decir esto es que el barco de la usurpación hace aguas en este momento. Señor Smolansky, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted comparte entonces esa teoría que el barco de la usurpación hace aguas, como lo dice el señor Velázquez, que fue entonces lo que pasó. Hay una forma de explicar que en plena autopista pase lo que vimos en esas imágenes, se lleven a una persona tan importante, que no es nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea, y que ya vamos a ver incluso quienes están preguntando pues si es el que está gobernando Venezuela en estos momentos, sí o no, y a los pocos minutos o horas digan, no, lo regresamos y que fue un show mediático de los agentes del SEBIN. Cuesta entender todavía qué está pasando. Señor Smolansky, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo a Eduardo y saludo a Andrés. Y valoramos mucho esta oportunidad de estar acá. Bueno, el día de ayer para mí fue una confirmación que Juan Guaidó es el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en funciones, según el artículo 233, como cabeza del Poder Legislativo, una vez que después del 10 de enero se confirmara la legitimidad de Nicolás Maduro. Como el propio presidente Guaidó dijo, se rompió una cadena de mando. Hoy Guaidó no solo es presidente encargado del país, sino también la Fuerza Armada debe reconocerlo como su comandante en jefe, y la comunidad internacional bien sabemos que reconoce como única institución legítima y democráticamente electa la Asamblea Nacional. Esto refleja las fracturas que hay a lo interno de la dictadura, de lo poco que le queda a la dictadura. Hoy Maduro, Diosdado Cabello y esa cúpula que está en Miraflores está seriamente atosigada, ahogada, asfixiada, acorralada por los distintos pronunciamientos que ha habido la comunidad internacional, Grupo de Lima, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, gobiernos de manera individual como Estados Unidos y Canadá. De hecho, ya hemos visto gobiernos como Brasil, donde claramente dicen que reconocen a la Asamblea Nacional con atribuciones de gobierno, y quiero rescatar pues la valentía, el coraje, la gallardía de Guaidó ayer, que impidió que lo esposaran, que además cumplió con llegar al cabildo abierto, y si se siguen haciendo las cosas como se han venido haciendo en los últimos días, estamos muy cerca pues de ya formalmente no iniciar la transición, sino continuarla y tener democracia. David, si hay ese contexto que usted nos da y que él es el presidente interino encargado de Venezuela en estos momentos, ¿quién da la orden de tenerlo de esta manera? Y luego, ¿quién da la orden de soltarlo? Es decir, eso queda claro a los ojos, no sé si a los de Eduardo, que ya vamos a hablar con él, que hay un quiebre incluso ya dentro del gobierno. Uno que da una orden y otro que da una contraorden. Pero si es así de claro, ¿quién le dice a los agentes del SEBIN tienen que tomar preso a Guaidó? David. Bueno, como le digo, esas son fracturas internas de lo poco que queda de dictadura, pero un funcionario que forma parte de un cuerpo de seguridad, sea policial o sea militar, tiene como valor la obediencia. Y cuando ya se ha venido desarrollando en Venezuela el pasado 11 de enero, que hay un presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, esos cuerpos de seguridad transitoriamente tienen que obedecer a ese presidente, que es en este caso Juan Guaidó. Entonces, evidentemente, pues esa detención arbitraria y llevarlo al SEBIN, y sabemos todo lo que puede ocurrir en el SEBIN, pues pareciera que no fue viable. Sin embargo, no hay que confiarse, la dictadura está viviendo sus días más oscuros, quizás está viviendo
yo estoy convencido que puede estar viviendo sus últimos días. Evidentemente, pues hay algunos allí que solamente creen en la violencia para mantenerse en el poder, y Juan Guaidó debe mantenerse con ese coraje, con esa gallardía de una generación que ha crecido en dictadura, que se ha enfrentado varias veces a estos criminales en la calle, enfrentando balas, perdigones, gases lacrimógenos, y lo más importante es que haya la gobernabilidad en el Parlamento, que siga habiendo el respaldo de la comunidad internacional, y sobre todo hemos visto también cómo la gente está esperanzada nuevamente, muy activa, no solo en redes sociales, sino fue la verdad hermoso el apoyo de la gente, tanto en el Cabildo del 11 de enero, cuando Guaidó asumió sus funciones como presidente encargado de la República, y luego el apoyo que hubo el día de ayer en el Cabildo Abierto del Estado Vargas. Eduardo, usted coincide, y me parece que es importante también extraer el tema a quién es Guaidó en estos momentos y qué situación política es la que vive Venezuela. Yo sé que empezamos por el tema, pues para algunos secuestro, lo ha dicho la comunidad internacional, ha calificado como secuestro, otros dicen que es un show mediático, pero sí me parece interesante lo que pone el señor Smolansky sobre la mesa. ¿Es así de claro que Guaidó es el presidente encargado de Venezuela? Eduardo, bienvenido. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar de nuevo en las pantallas de NTN24. Saludos para Andrés y para Smolansky, que también se encuentran aquí con nosotros. Para mí, en este momento, Juan Guaidó es lo que él se autocalifica, el presidente de la extinta Asamblea Nacional de Venezuela, tal como lo indica su perfil de Twitter, tal como lo indica las veces en las que se pronuncia hacia el pueblo. Juan Guaidó es el presidente de la extinta Asamblea Nacional de Venezuela. Él no es el presidente interino porque no ha asumido la juramentación, la cual la ha debido haber realizado el día 10 de enero, porque en Venezuela no hay tiempo para esperar. En Venezuela las cosas están muy mal, y si verdaderamente Juan Guaidó está dando del todo y está apostando el todo por el país, ya ha debido de estar juramentado como presidente interino de la República de Venezuela, no bolivariana, como la llama Smolansky, no socialista, no de izquierda, no nada de estas cosas que involucran los partidos convencionales en Venezuela. También considero que el momento de que Juan Guaidó se ha debido haber juramentado, seguramente se ha debido haber desprendido de todo el partido político y la élite convencional de izquierda en Venezuela para poder actuar de manera íntegra e independiente como el verdadero presidente de la República. Pero estas cosas no han sucedido. Ahora, muy bien, coincido en ciertas cosas con Smolansky y con Andrés, pero discrepo en algunas. ¿Por qué? Porque la detención de Guaidó es una detención demasiado extraña, lo cual nos hace ver dos cosas, o nos hace verlas de dos perspectivas o dos puntos de vista, Andrea. La primera de ellas es que la detención puede haber sido las consecuencias de no haber tomado las acciones pertinentes en el momento indicado, las consecuencias de no haberse juramentado. Nosotros nos estamos enfrentando a una dictadura en donde no valen las interpretaciones ni las palabras, en donde valen las acciones, la estrategia y la inteligencia. Pero si fuera eso, si fuera una consecuencia de no haber tomado acciones directas, entonces ¿quién lo hubiera...? Si es la primera, vamos por partes para no perdernos, Eduardo. Si es la primera, consecuencia de no haber tomado acciones directas, ¿quién sería el responsable de ese secuestro, según usted? Si es la primera, el responsable de este secuestro sería algún funcionario del alto mando del régimen de Nicolás Maduro. Incluso puede ser una decisión que venga desde otro país, como Cuba, o desde el Foro de Sao Paulo, desde todos estos pillos que son los que verdaderamente mantienen un yugo en Venezuela bajo la imagen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y estos sujetos. Ahora, en el segundo de los casos, simplemente nos lleva a pensar, Juan Guaidó es más de lo mismo, y se le está dando o se le está disparando un poco la popularidad. ¿Por qué? Porque la oposición está quebrantada, porque la presunta oposición está decaída, el Grupo de Lima oxigena la extinta Asamblea Nacional, entonces vamos a buscar una figura joven para que oxigene la oposición y nos represente, como pasó con Freddy Guevara, como pasó con Juan Requesens, como pasó con el mismo Enrique Capriles, y si vamos años atrás, esto mismo sucedió con Enrique Capriles cuando fue presidente del Congreso de la República, que después le puso la presidencia en bandeja de plata a Hugo Chávez y después lo hizo con Nicolás Maduro. Entonces son cosas que generan mucha confusión. Ojalá que la segunda perspectiva que estoy explicando esté muy equivocado, porque sería lamentable que en Venezuela
Venezuela se esté generando un tráfico de ilusión y de esperanza en algo que va a terminar en lo mismo. Eduardo, pero entonces es algo muy confuso, es algo que hay que analizar desde muchas perspectivas y es algo que hay que hacerlo con cabeza fría para poder entender verdaderamente el por qué lo detienen, el por qué lo liberan tan rápido, el por qué no hace juramentado y el por qué se limita y se le establecen fechas y pautas a acciones y actos que han debido de suceder en el momento. En el momento era el 10. ¿Cómo es posible que un cabildo abierto y después nos vamos hacia el 23 de enero cuando Venezuela está que no da para más? O sea, las cosas se hacen o no se hacen, se juramenta o no se juramenta. Ok, ahí Eduardo, yo tengo una... Sí. En segundo le doy la pregunta porque yo tengo una contrapregunta. Yo tengo una contrapregunta para Eduardo. ¿Por qué esto no pasó antes entonces del 10 de enero? Un segundo, David, y un segundo, Andrés. ¿Por qué esto no pasó, Eduardo, antes del 10 de enero? ¿Por qué lo secuestran cuando justamente ocurre que Juan Guaidó invoca los artículos donde se declara pues presidente interino de Venezuela y llama a unas elecciones? ¿No constituye desde ese momento un peligro para la dictadura venezolana, para los agentes del SEBIN que lo toman preso? ¿Usted no cree que en estos momentos lo ven como un peligro a Guaidó, Eduardo? ¿Y por eso hacen las acciones que hicieron? Sí. Esto ocurre el 10 de enero porque es la juramentación de Nicolás Maduro. Entonces se supone que si se juramenta ya queda la vacante por ser ilegítimo, usurpador o como lo queramos llamar. Ahora, pero si es pero en no el primero de de los secuestrarlo casos, antes, en el cual yo sino lo estaba después explicando, de que él se... obviamente es un secuestro y Guaidó representa un peligro para la dictadura, pero lo liberan de inmediato. Entonces genera muchas dudas, deja mucha tela que cortar, genera incertidumbre, genera confusión, genera mucha esperanza en la mayoría de la sociedad, del pueblo venezolano, también genera rechazo y contradicción en gran parte de la sociedad. Es algo poco inusual, quizás es algo que solamente se esté viviendo en esta región del mundo, es algo inexplicable, es algo de verlo para creerlo, porque esa es otra. Tampoco nosotros podemos confiar en las personas que han traficado esperanza y han ilusionado a todo un pueblo bajo el único fin que nos han demostrado que es de mantener al chavismo en el poder. Entonces, por eso se genera también tanta Le doy la palabra porque la oposición David ha traicionado durante años a Venezuela. David Smolansky, adelante. Bueno, con respecto a lo que dice el señor Eduardo Flores, cuando hablo de la República Bolivariana de Venezuela, le estoy apegando, nos guste o no, a la Constitución del 99. Ese es el nombre que tiene el país, nos guste o no nos guste. Ya el día de mañana, si hay una enmienda constitucional o hay una modificación absoluta de nuestra Carta Magna, entonces podremos recuperar el nombre que había previo en el 99, que era República de Venezuela. Carlos, que es el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, el artículo 233, cuando habla del vacío absoluto en la presidencia de la República y en este caso, pues el presidente de la Asamblea Nacional asume funciones como presidente encargado del país, no obliga a la juramentación. Ahora, que no obliga a la juramentación no quiere decir que excluya que hay un acto de juramentación, y eso puede suceder inminentemente en los próximos días o en las próximas semanas, pero en todo caso el artículo 233 no obliga a quien es la cabeza del Poder Legislativo asumiendo funciones del Ejecutivo transitoriamente, provisionalmente, porque hay que convocar elecciones en 30 días a juramentarse. Entonces, nuevamente me apego también a lo que allí establece la Constitución. Y ciertamente ha podido haber errores por parte de la oposición. Yo fui públicamente un crítico de lo que fue el proceso de negociación y diálogo en República Dominicana, como de las elecciones regionales y municipales, siendo yo uno de los 13 alcaldes destituidos y con orden de arresto, pero creo que es muy ligero involucrar a todos en el mismo pote. Yo en lo particular confío muchísimo en la generación en la que yo vengo, que se formó en la calle en 2007, que le ganó a Hugo Chávez en ese año, que fue la única derrota electoral que tuvo Hugo Chávez, que no conoce lo que es un país libre, que no conoce lo que es un país seguro, que no conoce lo que es un país con Estado de Derecho, que es la generación, como llamo yo, desmembrada, porque ha tenido que despedir amigos que hoy están regados en todas partes del mundo, que ha tenido que separarse de su familia por la inmigración, y de igual, a pesar de que no conocemos lo que es una nación libre, segura y con justicia, igual luchamos por tenerla. Y así como esta generación, hay muchos otros dirigentes valiosos, como María Corina Machado, como Leopoldo López, como Andrés Velázquez, que nos acompaña, como Américo de Gracia, como Antonio Ledesma, que están comprometidos verdaderamente para que en Venezuela haya democracia, para que en Venezuela haya libertad y sobre todo para que en Venezuela haya servidores públicos verdaderamente comprometidos con las políticas que hoy hacen falta
para desarrollar a Venezuela. Si les parece, el debate está muy interesante y le voy a dar la palabra a Andrés Velázquez, pero tengo que hacer una pausa. Andrés, si me permite, después en el segundo bloque empiezo con usted, pero tengo que hacer esta primera pausa comercial. El Twitter de hoy es: ¿qué mensaje envía la detención y posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó? Ya venimos con eso. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia, gracias por seguir en nuestra sintonía. Teníamos un debate frente a la posición de la oposición en Venezuela frente a todo lo que está sucediendo. Eduardo Flores lo ponía sobre la mesa, de si realmente Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, y otros preguntaban, bueno, entonces, ¿por qué no se posicionó el 10 de enero? Todo eso lo teníamos aquí en debate y le voy a dar la palabra a Andrés Velázquez, exgobernador del Estado Bolívar. Andrés, adelante. Sí. Vale, gracias, Andrea. Bueno, yo voy a partir del hecho de que, y de allí debemos partir, de que la Asamblea Nacional es la única institución constitucionalmente aceptada por el pueblo venezolano, que tiene el reconocimiento. Es la única institución que también constitucionalmente es reconocida a nivel internacional. De tal manera que, asumiendo la responsabilidad, como establece el artículo 233 de la Constitución, de el reconocimiento que se le da a la Asamblea y su papel protagónico frente a cualquier situación de vacío de poder, pues debemos tener absolutamente claros que Juan Guaidó, cuando jura el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, está jurando no solamente la representación constitucional de esa institución, sino que asume también todas las responsabilidades que el cargo de presidente de la Asamblea le tiene otorgado como en el marco de la Constitución. De tal manera que no requiere Juan Guaidó en modo alguno juramentarse, porque sencillamente asume de manera automática frente a un vacío de poder. Y es la Asamblea Nacional entonces, junto a ese presidente que hoy ya no representa solo a la Asamblea, sino responsabilidades de Estado, y es efectivamente lo que hemos venido planteando y es lo que planteó y asumió Juan Guaidó cuando invoca el artículo 233, el 333 y el 350, que implican, bueno, la participación del pueblo, de cualquier ciudadano investido o no de autoridad, para reponer o restaurar la Constitución resquebrajada. Y eso es lo que estamos planteando en este momento. Y además hay que tener claro que en el caso de nuestra Constitución, asimismo se plantea que toda autoridad usurpada es ineficaz y todos sus actos son nulos, de tal manera que es la Asamblea y su presidente en este instante, asumiendo esas responsabilidades que le da o le otorga el artículo 233, quien tiene esas responsabilidades de Estado. Y en consecuencia, eso es lo que hace el compañero Juan Guaidó. Y a esto tenemos que sumarle, que es lo que estamos trabajando en este momento, que es el pueblo en la calle. Hay una oportunidad, que es la próxima semana, en la que se celebra aquí el día 23 de enero, que es el derrocamiento de la penúltima dictadura, y que en consecuencia, con esa carga histórica que esto tiene, eso tiene que ser la fecha simbólica en la que el mundo entero vea con fuerza, con toda la residumbre del caso, cómo el pueblo venezolano respalda a su Asamblea, respalda a Juan Guaidó, y cómo repudia la usurpación y la tiranía que está presente en el país hoy. Yo creo que, en definitiva, se van dando pasos importantes en lo que sería bueno, y eso tiene que ver con el tema de la unidad interna de la oposición, sería muy bueno
ver a toda la dirigencia política en su conjunto, sin cálculos personales o partidistas, metidos de lleno, no solamente en todo lo que tiene que ver con la movilización para el 23 de enero y con la movilización de calle en general, que sucesivamente se pueda venir dando, sino también de apoyo irrestricto a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó. Como explica el señor Velázquez, Eduardo, no es suficiente. ¿Por qué todavía tenemos este debate de si realmente no tiene Venezuela un presidente encargado del país y que va a hacer un llamado a elecciones? Y que hoy por hoy pasa... Allí ha asumido, Juan Guaidó tiene... Sí, adelante. Juan Guaidó asumió las responsabilidades de Estado de manera automática. No necesita ponerse una banda presidencial como estaba hoy presumiendo Nicolás Maduro que le iba a enviar la banda o cosa por el estilo, porque en definitiva esas responsabilidades de Estado sabemos todos cómo van a ser para Guaidó, de alguna u otra manera limitadas, porque sabemos de el secuestro que tienen aquí las instituciones por vía de la dictadura, y en consecuencia hay limitaciones en el ejercicio real, de hecho, de la presidencia de la República, y en esto hay que ser sumamente consciente, porque nada vas a hacer con decir, bueno, soy el presidente y no puedes ni siquiera dar la orden para sacar una partida de nacimiento. Termina siendo hasta ridículo, de tal manera que en esto se ha ido con toda la seriedad del caso, sin generar falsas expectativas, pero entendiendo y diciéndole y participándole a la población que efectivamente Guaidó tiene responsabilidades y representación de Estado de acuerdo a nuestra Constitución. Eduardo, adelante, Eduardo. Bueno, Andrea, para mí Juan Guaidó sigue siendo el presidente de la extinta Asamblea Nacional de Venezuela. Claro. Como dice Andrés, se puede juramentar de forma automática, pero es que no lo ha hecho. Juan Guaidó se sigue pronunciando y proclamando ante el pueblo como el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué seguimos? Si se sigue proclamando así, si se sigue mostrando como el presidente del Parlamento, si no va más allá de ello. Ahora, y si sigue todo este caos y toda esta confusión en el país. Eduardo, pero la comunidad internacional lo reconoce como quiero aclarar tal. Un punto específico que quiero que todos nuestros oyentes se den cuenta de ello, ¿sí? Adelante. Que es que la Constitución de 1999 es una constitución chavista. Es una constitución que permite instaurar una dictadura bajo bases legales, así como también nos permite que haya un presidente interino. Su naturaleza y su origen es de izquierda. Quiero dejar esto claro porque muchos defienden y se apegan a la Constitución del 99. Aquella Constitución que políticos como Velázquez, como Alú, como Borges, como estos políticos de la Cuarta rechazaban y hoy se apegan. Entonces es muy contradictorio. En la Cuarta, o a finales del siglo pasado, estos políticos rechazaban la Constitución del 99, que porque chavista y todo este tema, pero hoy se apegan a la Constitución del 99, una Constitución que está hecha bajo términos que permiten instaurar una dictadura bajo elecciones, una dictadura bajo términos de legalidad, que por eso es que tenemos el chavismo en Venezuela, gracias a esa Constitución. Eduardo, Eduardo, yo le decía, pero la comunidad internacional, la que tanto han pedido apoyo de la comunicación, la comunidad internacional desde adentro, respalda a Eduardo a la Asamblea y respalda a Eduardo a Juan Guaidó como el presidente interino. Entonces, cuando desde Venezuela se ha pedido tanto ayuda de la comunidad internacional y hoy por hoy la comunidad internacional dice, ese es, lo ha dicho la OEA, quien lo sale primero a decir es el secretario Almagro. ¿Cómo desconocerlo entonces, Eduardo? Yo respaldo a Juan Guaidó cuando se juramente como presidente interino de la República de Venezuela, se desapegue a la élite política convencional de izquierda, llámese cualquier partido político que hace vida en Venezuela, y se apegue a los principios de libertad y comienza a ejercer el cargo, incluso pasando por encima de quien tenga que pasar. Sin guabineos, sin mentiras, sin ilusiones, ¿qué es hacer sin qué? nada. ¿Qué sería lo primero que según usted tiene que hacer? Yo apoyaría a Juan Guaidó. También que le ponga los puntos en las IES a sujetos como Capriles Radosky, como Julio Borges, como Henry Ramos Alup,
como Manuel Rosales y les haga saber Eduardo, verdaderamente que yo tengo un delay, son. tengo un delay con Caracas, entonces quiero escuchar a Andrés. Andrés, adelante. Y bajo esas condiciones el pueblo debería apoyar a Juan Guaidó. Andrés, adelante. Sí, el tema, Andrea, es que definitivamente nosotros hemos venido permanentemente criticando y poniendo de relieve cómo este régimen dictatorial tiránico se pone al margen de la Constitución, que no es solamente por este evento, se pone al margen de la Constitución desde el mismo momento en que designaron unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia entre gallos y medianoches y cuando invocaron posteriormente un desacato para tratar de inhabilitar a la Asamblea Nacional. Entonces, si permanentemente nosotros hemos venido atacando al régimen y a Maduro y a su pandilla como inconstitucionales, en este instante se ha abierto un espacio maravilloso que no podemos nosotros desaprovechar, y es que precisamente la constitucionalidad, la legalidad está de nuestro lado. Eso es lo fundamental. Eduardo no puede ver la cosa así tan simple como que yo me apego a la legalidad, me apego a la libertad. El tema es aquí precisamente de constitucionalidad. Y hay un régimen, hay un gobernante y unos funcionarios al margen de la Constitución, y estamos obligados los demócratas, en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, a restaurar, a restablecer, a restituir la legalidad infringida, resquebrajada en Venezuela. Y no lo podemos hacer si también nos ponemos al margen de la Constitución. Lamentablemente, esa es la Constitución existente. En el momento en que podamos aquí de nuevo volver sobre una nueva o una reforma constitucional, lo haremos para corregir los errores que hay dentro de ella. Pero en este momento tenemos que hacernos a esa Constitución para superar este mal momento que vive David Smolansky, muchas de las personas que uno les preguntaba antes de la posesión de Nicolás Maduro por qué la Asamblea Nacional no toma el poder, no se declara pues el poder paralelo, muchos decían porque se corría el riesgo de tener más presos políticos, y era uno de los grandes temores que a Juan Guaidó pues lo tomaran preso justamente al otro día, y parecía que es lo que iba a suceder. Ahora, la pregunta, David, es ¿por qué no lo hicieron? ¿Y lo volverán a intentar? Bueno, como te decía en la primera pregunta que me hiciste, no se hizo porque, como el propio Juan Guaidó dijo, o sea, ¿usted está convencido de que hay una fractura entre esas fuerzas? Unos que dicen sí y otros que dicen no. Okay. Hay dos motivos. Lo primero es que hay una ruptura dentro de la cadena de mando en una dictadura que hoy está frágil, que está acorralada y que está viviendo sus últimos días. Y cuando digo que está viviendo sus últimos días, lo digo con seriedad, lo digo con responsabilidad y lo digo con la coherencia de las acciones posteriores que se tienen que implementar en los días y en las semanas que vienen, si queremos realmente tener una transición que nos lleve hacia la libertad, hacia la democracia. Y en segundo lugar, nuevamente, yo puedo tener algo de experiencia siendo alcalde que me tocó comandar una policía. Los cuerpos de seguridad, sean policiales o militares, su principal valor es la obediencia. Y cuando ya hay un presidente encargado del país, como es el caso de Juan Guaidó, que además es cabeza del Poder Legislativo, pues esas órdenes pues se le hace mucho más fácil a los cuerpos de seguridad desobedecerlas de quien la haya emitido, porque hoy a quien deben obedecer, a quien deben reconocer como su comandante en jefe es al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Entonces, esa es mi conclusión de lo que se sucedió el día de ayer. ¿Que puede volver a pasar? Evidentemente puede volver a pasar. En Venezuela no se está viviendo una dictadura. Decir que Venezuela es una dictadura es insuficiente. Venezuela es un estado criminal, Venezuela es un estado mafioso, Venezuela es un estado donde no hay justicia, es un caso único en el planeta, es un narcopetroestado donde hoy se distribuye el poder a través de mafias que están involucrados seriamente en economía criminal, como es el narcotráfico, como es el tráfico ilegal de minería. Muchos de estos altos funcionarios del régimen, como Diosdado Cabello, como Cilia Flores, como el propio Nicolás Maduro, Tarek El Aizami, no tienen a dónde ir. Y por eso, si tienen que matar, matan, como hicieron en 2017, para permanecer en el poder. Yo estuve en esas protestas. Si tienen que detener a miles de personas, lo van a buscar hacer. Si tienen que torturar, van a torturar. Si tienen que lanzar de un 10º piso, como hicieron con el concejal Albán, lo van a hacer, porque es la única forma que les queda
para permanecer en el poder. Maduro no se mantiene en el poder por las armas, perdón, no se mantiene en el poder porque tiene carisma, porque tiene una economía sólida, porque ha implementado políticas públicas eficientes. No, hoy Maduro se mantiene en Miraflores por el uso de las armas regulares e irregulares. Lo bueno es que eso es una cúpula, porque hoy lo importante son los quiebres que están ocurriendo en los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional, que están padeciendo los mismos problemas que cualquier venezolano. Entonces, evidentemente, las horas más oscuras de la dictadura, uno lo vio con Gaddafi en Libia, uno lo vio inclusive con Hussein en Irak, pues se ve la demostración más violenta, pero eso no quiere decir que si se hacen las cosas bien, no van a requebrajar y que pronto en Venezuela ojalá podamos tener esa transición hacia la democracia, hacia la libertad. Así que creo que Guaidó está en un buen camino. El 233 no lo obliga a juramentarse. Eso no excluye a que próximamente, cuando digo próximamente, en los siguientes días o semanas, se tenga que juramentar. Es muy importante la gobernabilidad interna en el país, específicamente atrás del Parlamento, el respaldo permanente de la comunidad internacional y evidentemente la gente movilizada, porque si hay algo que le teme a Maduro es cuando la gente sale a la calle, como salió en el Cabildo del pasado viernes en Caracas o como salió ayer en el Estado Vargas, que al simplemente enterarse que Guaidó había sido detenido arbitrariamente, secuestrado arbitrariamente por los cuerpos de seguridad que le hacen o que le hacían obedecían al régimen y luego fue liberado, bueno, se triplicó, se cuadruplicó el número de personas esperándolo en La Guaira. Esa movilización debe seguir, no hay que esperar al 23 de enero, hay que ir haciéndola todos estos días. Una pausa, si les parece, y escuchamos también a nuestros televidentes el día de hoy cuando preguntamos que qué mensaje envía la detención y posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. El hashtag de hoy es #SumGuaidó y ya tenemos muchas personas participando. Lorena nos dice que la detención de Guaidó fue irregular y no se pueden permitir más atropellos. No había ninguna orden de captura contra él y por eso lo tuvieron que soltar. Andrés dice que es evidente que el régimen de Maduro está dividido y así se pudo ver ayer cuando primero dieron la orden de detener a Guaidó y luego ordenaron liberarlo. Ingrid dice que Juan Guaidó no está solo, el pueblo venezolano está apoyándolo. La detención de Guaidó demuestra que Maduro perdió el control del gobierno. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Hoy hablamos de las distintas versiones, mensajes sin duda que hay alrededor de esta detención y una posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Y hay una muy importante que empezó a circular en redes sociales, en WhatsApp, que es la del líder y preso político Leopoldo López en detención domiciliaria frente al tema de Juan Guaidó. Él dijo que se mostró orgulloso de la actitud mostrada por Guaidó y en un audio filtrado el opositor dio detalles de la detención del político. Luego me comenta que empezaron a hablar, él empezó a hablar sobre el tema de la amnistía, de lo que se busca con la reconciliación, el encuentro, la amnistía a los funcionarios militares y civiles que colaboren con la restitución del orden constitucional, y me cuenta que a ese tema le prestaron mucha, pero mucha atención. Y a partir de allí, pues cambió la dinámica, bajaron completamente la actitud hostil y agresiva. Se quitaron la capucha y le comenzaron a preguntar sobre lo que estaba ocurriendo. Y algo muy relevante es que le preguntaron si lo que estaba ocurriendo o lo que estábamos haciendo era constitucional. Él le explicó el fundamento constitucional de lo que se está haciendo y bueno, tomaron la decisión de liberarlo. A mí me parece que es muy importante esto que ocurrió porque muestra un quiebre interno, muestra cómo hay mucha fragilidad con respecto a la cadena de mando, con respecto a las instrucciones. Me quedan poquísimos minutos para seguir el debate, así que les pido que seamos muy breves. Eduardo, esto también pues es el argumento de David Smolansky, sin duda alguna, que ha mantenido durante el programa, al decir que hay un quiebre, una fractura dentro del gobierno y de las fuerzas. Lo demostraría de esa manera cuando Leopoldo López hace estas declaraciones frente a este audio de lo que conversó con Guaidó. ¿Eso es posible que esté sucediendo en estos momentos finalmente? La verdad, para mí las declaraciones de Leopoldo López no tienen gran relevancia, pero soy partícipe de que verdaderamente se está presentando un quiebre y una fractura. Sí.
Lo pedía Eduardo un segundo. Andrés Velázquez, en Caracas. ¿A dónde podría llevar esa fractura realmente? ¿Y cuánto? Pues es difícil. Yo sé que no tenemos la bolita de cristal y hace muchos años estamos diciendo que tal vez le queda poco al gobierno, pero tan enquistada está la cuestión de las fuerzas militares dentro del poder de Nicolás Maduro. El Washington Post hablaba de una versión del ministro de Defensa pidiéndole a Nicolás Maduro que renuncie al poder. Eso realmente, como dice David Smolansky, está cerca, se empieza a ver con una actitud como la que le pasó a Guaidó. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda tengo de que efectivamente hacia adentro hacia el interior del régimen hay fracturas, hay contradicciones. Y estoy absolutamente seguro y convencido que todo esto que está ocurriendo, que es inédito en el país, que no lo habíamos vivido antes y que efectivamente plantea una reorganización de todo lo que tiene que ver con la lucha por la democracia y la libertad, va a concluir en el derrocamiento de la dictadura. Hay un poder en este momento usurpado, hay un dictador usurpando el poder de la presidencia de la República y la responsabilidad que todos tenemos es derrocar esa dictadura. Y a lo interno de la Fuerza Armada, igualmente, sin duda alguna, el hecho de que haya hoy en el país más de 200 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional detenidos explican por sí solo la contradicción que allí hay dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional. Y hoy Nicolás Maduro está sostenido por una cúpula llamada el Alto Mando Militar y el Alto el Comando Estratégico y cosas por el estilo que en definitiva son los que lo sostienen. Pero eso no es la totalidad de la Fuerza Armada y yo estoy seguro que al igual que en el resto de la población venezolana, allí también hay sin duda alguna contradicciones. De forma tal que yo soy, no por optimismo, sino por realidad, yo creo efectivamente que vamos hacia una solución porque hay dos fuerzas confrontadas. La que representa Maduro, que es la ilegalidad, la inconstitucionalidad, el hambre, el sufrimiento del pueblo, y la que representa la Asamblea Nacional, representada en este caso por Guaidó, que es la legalidad, la constitucionalidad, el apoyo y reconocimiento internacional y el apoyo interno del país y, por supuesto, la posibilidad de cambiar esta realidad de sufrimiento y de ruina que vive la nación. Eduardo, con poco tiempo, usted todavía pues termina el programa teniendo un montón de dudas frente a lo que debatimos el día de hoy y usted decía que tiene que posesionarse, que tiene que tomar las riendas. ¿Qué es lo primero que debería hacer Guaidó o que debe haber hecho o que tiene que hacer? Lo primero que ha debido hacer hecho Juan Guaidó es simplemente juramentarse, tomar las riendas de la situación, desprenderse de todo aquel que tenga que ver con la izquierda y que de una y otra manera se haya involucrado con la dictadura, desprenderse de los partidos políticos de izquierda convencional y comenzar a actuar bajo criterio propio como presidente interino de la República para posteriormente seguir y apegarse a los pasos legales para que se juramente, verdaderamente, como presidente de la República, o se someta a elecciones o se someta al proceso que indique la ley. Eso es lo que tiene que hacer Juan Guaidó. Ahora, si a Venezuela le quedan pocas horas para encontrar la libertad, si al régimen le quedan pocas horas, es algo que no lo puede decir Andrés Velázquez, es algo que no lo puede decir David Smolansky, es algo que no lo puede decir Eduardo Flores, porque sería ilusionar a un pueblo que está desesperado y es algo que solamente lo sabe Dios y mi partido político, que es Venezuela. No lo sabemos nosotros. En 30 segundos, David, ¿cuál es su conclusión de lo que puede pasar en estos próximos días? Yo quiero dirigir a los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional, a los mayores, a los sargentos, a los capitanes, a los tenientes coroneles, a los coroneles, que padecen los mismos problemas que padecemos los venezolanos, que llegan a sus casas y la nevera está vacía por falta de comida, que si tienen un familiar enfermo no tienen cómo curarlo por falta de medicinas, y que son víctimas del AMPA. En los últimos 4 años en promedio han asesinado a 300 funcionarios de seguridad, sea soldados, sea policía, a que termine de dar el paso
para la transición. Ellos son la única pieza del rompecabezas que falta para poder completar una transición en Venezuela que nos pueda llevar a una nación libre, segura, con Estado de Derecho y evidentemente en democracia. Yo hoy estoy trabajando en la Organización de Estados Americanos, coordino el grupo de trabajo para los migrantes y refugiados venezolanos en la región. He estado 6 veces en la frontera y he visto muchos policías y soldados que han desertado porque padecen de esa crisis humanitaria, esa hiperinflación y esa inseguridad que cualquier venezolano hoy es víctima. A ellos les digo que den ese paso, vean a sus compañeros cómo están siendo torturados, cómo han sido arbitrariamente detenidos, son más de 200, como decía Andrés Velázquez, y ellos dan el paso, como aquellos que ayer, por ejemplo, desobedecieron esa orden y reconocen a la Asamblea Nacional y reconocen a Juan Guaidó como su comandante en jefe. En Venezuela las cosas cambiarán muy pronto. Gracias. Hacemos una pausa muy rápida, ya volvemos. Ya regresamos con Zuna la Noticia.